vale la pena opinar porque el ser humano es un ser social, es un ser que vive en comunidad. Y para vivir en comunidad necesitamos comunicarnos, hablar con el otro. Y es la forma de contribuir a la evolución, al desarrollo de la comunidad, de la sociedad en que vivimos. Un filósofo francés dijo que pienso, luego existo. Yo creería que habría que agregarle opino, luego existo. Usted puede pensar, uno puede pensar, pero si no expresa, si no comunica lo que está pensando, es como si no pensara, es como si no existiera. Uno existe a través de la comunicación, a través de expresar lo que uno siente y de contribuir a la solución de los problemas de la comunidad. Y esa forma de expresarse es importante porque toma uno partido, porque uno define su individualidad cuando opina. Ahora bien, ¿qué le da valor a esa opinión? En principio, todas las opiniones son valiosas. Otra cosa es que sean correctas o incorrectas, convenientes o no convenientes. Pero en la Ilustración, el movimiento intelectual francés del siglo XVIII tenían como consigna atrévete a pensar. Y hoy también podemos decir en consecuencia atrévete a opinar. Pero ellos decían atrévete a pensar ¿cómo? Con libertad, con autonomía. Eso le agrega muchísimo valor a la opinión. Cuando la opinión es libre, cuando es autónoma y cuando es independiente. Pero también uno puede decir que la opinión cobra valor cuando se aproxima a la verdad, a partir de la duda, a partir de la incertidumbre, a partir de la no certeza, a partir de aceptar que la verdad se construye como opinión de todos. Hay que atreverse a opinar y hay que atreverse a opinar a favor de la dignidad humana. Se valoriza la opinión cuando se fortalece la dignidad del ser humano y cuando se defiende una relación armónica con la naturaleza. Opinar vale la pena porque un país donde la gente no opina y no debate es un país que no piensa. Nos hemos acostumbrado a una polarización que no es precisamente una controversia de opiniones, sino una radicalización de posiciones inamovibles. Opinar es mucho más que eso. Opinar no es decir esta es la verdad revelada y absoluta y aquí me planto, sino decir yo pienso que esto y en consecuencia esto y en consecuencia esto, es decir, hacer un ejercicio de reflexión. Opinar no es solo decir si a uno le gusta algo, eso está reservado para si a uno le gusta un pantalón, un color, la forma como un equipo de fútbol juega, yo qué sé. Opinar es mucho más, opinar es construir una reflexión. Y si todos construimos reflexiones, y ojalá esas reflexiones son divergentes, el país está pensando. Por eso vale la pena opinar. Yo no opino para tratar de convencer a nadie de que para llevar a esa persona a pensar como yo pienso. Yo opino bajo la esperanza de que esa opinión le sirva al lector. A riesgo de repetirme con la anterior respuesta, lo que le da valor a una opinión es que no sea simplemente la expresión de un gusto, sino que sea realmente una reflexión. Antes de ser columnista de opinión, llevo ya 15 años siéndolo, o diría más, 20 años siéndolo. Antes de ser columnista de opinión, fui durante muchísimos años reportero, y lo sigo siendo. Para escribir mi columna semanal en El Tiempo, hago reportería, obtengo información,
hablo con gente que piensa distinto a mí, hablo con distintas fuentes, miro números, miro gráficos, analizo documentos. Considero que sin reportería la opinión es simplemente la expresión de un gusto. Por eso me parece que es fundamental que la opinión sea el resultado de la reportería y no simplemente el resultado de lo que se me vino a la cabeza. Yo trabajo durante toda la semana en construir un acervo, una base documentada de información. Es mi trabajo, ya no lo hago para escribir un artículo o un artículo de portada en una revista o para hacer un informe especial en esa revista. Lo hago hoy en día para escribir una columna de opinión y no trato de llenarla de 1000 datos porque no es la tarea de la opinión. Yo justo he estado pensando en esa pregunta en estos días de cuarentena, en la pregunta, ¿cuál es la importancia de una columna de opinión? Y creo que cada vez es más evidente que la importancia está en la articulación de lo que los lectores están pensando, sintiendo o sospechando, y que de alguna manera no han podido pronunciar o no han encontrado las palabras precisas para decirlo. Las columnas sensibilizan, las columnas aclaran, las columnas chocan, las columnas alegran, las columnas deprimen, las columnas en suma afectan a los lectores y les organizan los discursos que tienen por dentro y no han conseguido organizar a modo de texto. Siguen siendo muy importantes, siguen siendo prueba de que uno se puede expresar, siguen siendo en Colombia, que sigue siendo una sociedad violenta, un riesgo, una fábrica de enemigos, pero también una manera hoy en día con las redes sociales de establecer conexiones, solidaridades, de desempolvar emociones e ideas que en un primer momento parecen imposibles porque todo el mundo las está teniendo por su cuenta y no ha llegado a pensar que millones de personas pueden estar pensando y sintiendo lo mismo. Entonces, creo que es un género periodístico que más que nunca tiene un lugar y por supuesto tiene que ser apegado a la verdad, apegado a lo que el columnista sabe y cree y piensa, y creo que ese sigue siendo el gran patrimonio de un columnista, su promesa cumplida de que lo que está diciendo es exactamente lo que piensa, tal como lo piensa. Yo soy un escritor de ficciones más que un escritor de periodismo. Eso significa que para mí lo que le da valor a una columna es su prosa, la manera como está escrita. Si una columna está bien escrita, si tiene un valor literario, no solo va a ser disfrutada por los que piensan como yo, sino por los que no están de acuerdo conmigo, pero disfrutan el valor literario del texto. Por supuesto, toda esa calidad literaria, toda esa precisión en la escritura y esa voz en la prosa tienen que estar en función de lo que se está diciendo. Tienen que servirle a lo que se está diciendo y tienen incluso que hacer más claro, más de encontrar atajos para que sea más evidente, más contundente lo que se está diciendo.
En suma, veo que el valor de una columna está en su calidad literaria puesta al servicio de lo que se piensa, en la medida en que se logre que lo que se piensa esté dicho tal como se piensa. ¿Por qué vale la pena opinar o por qué mejor vale la pena y es interesante ser columnista? Porque nos da la posibilidad de expresar opiniones y que éstas puedan ser contrastadas con las de otros columnistas. Escribir una columna de opinión implica hacerlo de manera responsable. Esa es una obligación. Es una forma de transmitir unas ideas, de buscar una información y hacerla comprensible para otras personas. Pero los columnistas de medios de comunicación impresos, televisivos o radiales o incluso por medios tecnológicos deben hacerlo de manera responsable, ciñéndose a unos valores éticos, ciñéndose a unos valores de veracidad y de respeto hacia otras personas. Quienes leen o escuchan las opiniones deben entender que esa es una opinión de una persona y que por lo tanto no es infalible y puede tener y refleja sus posiciones y sus posturas políticas y a su vez éticas. No solamente a partir de su trabajo como columnista o como cuando expresa sus opiniones a través de cualquier medio, sino como profesional, como ser humano, como persona pública, porque mal que bien, quienes manifestamos nuestras opiniones en medios de comunicación, gústenos o no, nos convertimos en personas públicas. Por lo tanto, el columnista tiene inmensas responsabilidades frente a sí mismo y frente a los receptores de esa opinión. No basta con decir lo que a uno se le ocurra, sino es importante decir lo que uno piensa, lo que uno sabe y estar seguro que con eso está contribuyendo a una mejor comprensión de los problemas o de las realidades que se están tratando. Entonces, el valor no radica en la popularidad de quien expresa esa opinión, sino en el contenido mismo y la intención de quien la expresa.